Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué gusto conectarnos a esta hora, a este primer conversatorio por país organizado por TeoRed, la red colombiana de facultades de teología y programas afines, y apoyado pues por todas las instituciones que pertenecen a esta red colombiana de teología. Para este conversatorio, para este primer conversatorio, vamos a abordar el tema de los aportes de la teología y las humanidades a la construcción de país. En este lanzamiento de este ciclo de conversatorios que tendremos, nos acompaña el padre César Ramírez, quien conducirá este conversatorio. El padre César es el director de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente es el presidente de TeoRed. Padre, bienvenido y quedamos con su dirección. Gracias, Jonathan, y un abrazo a todos. Una oportunidad maravillosa, como lo ha expresado Jonathan, para que conversemos. Y qué es mejor que abrir canales de diálogo en un país como el nuestro, en sociedades como la nuestra, y con dos invitados como los que tenemos, con el padre Francisco de Rú, quien es sacerdote y exprovincial jesuita, filósofo y economista. Además, el padre Francisco es fundador del programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio y es presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Bienvenido, padre Francisco, a este conversatorio por país. Muchísimas gracias, Padre César. Me siento pues muy satisfecho, muy agradecido de poder estar aquí con ustedes, de estar con la doctora Viviana Unger. Creo que con ustedes le agradezco también muchísimo a Jonathan Acosta que ha estado sobre esto y creo que con ustedes y con este grupo de personas extraordinarias que estoy viendo en pantalla, con sus nombres vamos a poder tener una conversación que nos ayude a todos a mirar de frente al país y buscar desde la teología inspiración. Así es, padre Francisco. Usted precisamente saludaba a la doctora Viviana Hunger, quien es doctora en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es la directora de carrera de la Facultad de Filosofía y también profesora en otras universidades como Cervantes. Bienvenida, doctora Viviana, a este conversatorio por país, de esa mirada desde las humanidades también. Muchísimas gracias, padre, por la invitación. Me siento muy honrada de compartir con ustedes, de poder conversar con el padre de Rú, a quien admiro y sigo muy de cerca. Y estoy de verdad muy contenta. Efectivamente, sé que tendremos una conversación de mucho provecho para todos y todas. Claro que sí, en ese orden de ideas, Padre Francisco, empecemos contándole un poco como a todos los que ahora están conectados. Usted preside esa comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, y de allí salió un insumo absolutamente maravilloso para nuestro país. ¿Cuáles fueron como esos principales hallazgos acerca del dolor de los colombianos ante el conflicto? ¿Qué nos puede decir al respecto? Muchísimas gracias y muy brevemente, quiero ante todo decirles que esto que nosotros hemos hecho lo hemos hecho a partir de las víctimas y nos sentimos muy pegados a las víctimas. Hace justamente un par de semanas yo tenía aquí en la casa de los jesuitas en Bogotá, en lo que llamamos la curia provincial, una misa con las mamás de los falsos positivos y así mantenemos haciendo celebraciones y presencia, porque es desde allí que se ha hecho todo esto. Segundo que quisiera decirles es, sí, efectivamente, nosotros escribimos pues una cantidad de volúmenes. Realmente el aporte escrito de la comisión pasa de las 10.000 páginas. Los volúmenes básicos son 5.000 páginas. Pero nosotros tenemos una conciencia muy clara de que eso está lejos de ser la verdad. Ustedes que son teólogos y que y Viviana, que es especialista en dietas nutricionales, saben que la verdad la estamos buscando siempre. Lo que hay ahí es una contribución, nosotros pensamos que es muy seria, es una contribución a la búsqueda de la verdad del ser humano en Colombia, que tiene que ser sometida a la crítica, a nuevas búsquedas, a preguntas, enriquecida con nuevos datos y con nuevos encuentros.
como hay un campo que es interpretativo, a buscar interpretaciones que sean más comprensivas y con toda libertad. Y eso nos alegra inmensamente la discusión de ese esfuerzo, pero siempre mirando a las víctimas del país. Tercero, muy brevemente, decirles que eso tuvo como 3 etapas: el encuentro con las víctimas, muy de frente, porque siguiendo lo que el Papa les dijo a los obispos en Medellín, quizás el padre César se acuerda en un momento en que dice, se sale del texto para decirles, si ustedes quieren realmente eh, contribuir a cambiar lo que está pasando en Colombia, sálganse de documentos, vayan a buscar a la gente y pongan sus manos sobre el cuerpo ensangrentado de su pueblo. Nosotros nos fuimos a eso, nos encontramos con más de 30.000 víctimas directas, en 27 casas de la verdad, bueno, en muchos lugares, no voy a entrar en esto, también en 24 países en el exilio, y de ahí resolvimos escribir esos volúmenes que son como los volúmenes que hacen resonar a las víctimas: el volumen de las mujeres, también de la población LGTBI, ese volumen que se llama Mi cuerpo dice la verdad, el volumen de los indígenas y de los afros, que fue escrito por ellos, acompañado por nosotros, pero escrito por ellos, el volumen de los cantos de todas las víctimas, que es que es una expresión, como una especie de sinfonía de víctimas de todos los lados: militares, campesinos, indígenas, mujeres, niños, el volumen de los niños llevados a la guerra y el sufrimiento y las violaciones por parte de los armados, los 11 volúmenes de los territorios, el volumen de la Colombia en el exilio, el volumen histórico, una mirada histórica de lo que veíamos, lo que estaba pasando durante los 50 años, y el volumen de las afectaciones directas a los derechos humanos, que era una exigencia del decreto por lo cual se crea la comisión. Una vez hecho eso, que nos tomó en medio, eran cosas, acción y producción, nosotros escribimos, nos encerramos 3 meses, hicimos una reflexión, que es este volumen que se llama Conclusiones y Recomendaciones, y pusimos las recomendaciones. Nosotros recibimos más de 10.000 recomendaciones de las comunidades, de cosas muy concretas que la gente ponía para que pudiera haber reconciliación en sus territorios. Pero eso lo redujimos a 10 cosas básicas, que simplemente se las enumero para dar lugar a la conversación posteriormente. Lo primero que decíamos es, por favor, la paz, lo llamamos la paz grande, yo incluso prefiero la expresión la paz con grandeza, eh, eh, y eso incluso, eso por supuesto abraza la paz total y abraza el fin de la guerra, pero empieza porque los colombianos dejemos de odiarnos, de insultarnos, de estigmatizarnos, que nos aceptemos todos en nuestras diferencias, que veamos la alegría de ser un país en la diferencia. Tenemos diferencias, por supuesto, políticas, religiosas, culturales, étnicas, de género, de espacios ecosistémicos. Qué bueno, pero podemos construir juntos en el diálogo. Entonces, lo primero es eso. Eso pues tiene varios puntos. Realmente hacer efectivo el acuerdo con la FARC y implementarlo plenamente, entrar en diálogo con los otros grupos, ver qué es esto de la conversación para el sometimiento a la justicia de los grupos criminales, pero de una manera muy radical: no más guerra. La guerra que pretendieron los que tomaron las armas conseguir a través de eso la justicia social, no consiguieron nada. Los problemas se agrandaron y se hicieron mucho más difíciles. La solución que puso el Estado tratando de arreglar esto por la guerra, cuando desde muy al principio se hubiera podido buscar una solución de cambios estructurales negociados, tampoco nos llevó a nada. Entonces, no más. Y quisiera en eso conversar un poco de la posición del Papa hoy en día sobre la guerra. La segunda cosa es una invitación a la transformación, no del capitalismo. Nosotros no nos metemos en eso, pero sí de la manera como se ha hecho el desarrollo en el país. Y eso toca mucho con la inclusión de los jóvenes, la superación de la exclusión, la incorporación a la economía formal
del 80% de la vida campesina y el 60% de la economía de las ciudades. Eso tiene muchas cosas de lado, pero Colombia sigue siendo hoy uno de los 10 países más inequitativos del mundo, en riquezas, en tierra. Entonces tocamos en eso de la tierra y llamamos muy particularmente a la inclusión de los afros, de los indígenas y de la mujer y de los jóvenes en Colombia. Después de eso nosotros enfrentamos el asunto de la seguridad y pedimos que haya un cambio muy hondo allí. Eso no significa que no haya ejército ni policía, no, sino que hay que hacer ahí una transformación muy profunda. Yo le decía al comandante de la Armada un día que nos hicieron una presentación preciosa de lo que había sido la evolución del ejército y de la policía. Eso tomó como 6 horas seguidas y pregunta finalmente al almirante de la Armada, cuando él me dijo, ¿qué opina, padre, de esto que hay aquí? Pues yo le dije, pues me maravilla, pero obviamente me pregunto, con esto que ustedes nos dan, en Colombia tenemos el sistema de seguridad más grande, mejor organizado, mejor entrenado de todo el continente y el más costoso de todo el continente después de los Estados Unidos. Es más grande que el de Canadá, que el del Brasil, que el de México. Y la pregunta mía es, ¿por qué tenemos 10 millones de víctimas? O casi 10 millones de víctimas. ¿Para qué sirvió todo esto? Claro, él tuvo una reacción inmediata muy militar. Me dijo, es culpa de ustedes, y me señaló, ¿no? Porque ustedes no nos dejaron acabar, hacer una guerra que realmente acabara con todos, llevar hasta allá la guerra. Y yo le contesté, no, almirante, no, yo pienso exactamente lo contrario. Es culpa de ustedes que no nos dejaron hacer la paz. Claro, después nos dimos el teléfono y seguimos conversando, pero es para que se den cuenta de los puntos en que, de este asunto que es complejo, pero que es muy importante. Luego nosotros planteamos la necesidad de acabar con el narcotráfico, pero no a través de la guerra. Podría profundizar sobre eso, pero creo que pues en este momento no es el lugar. De acabar con la impunidad. Tenemos el 95% de los procesos judiciales no resueltos y eso tiene mucho que ver con la victimización que hay en el país. Después, pusimos ya para terminar pues el tratamiento, que fue realmente lo primero, el tratamiento muy en serio con las víctimas en Colombia, compararnos desde ellas, con sentirlas, con estar al lado. El desarrollo del país desde los territorios y desde las regiones. Y finalmente una llamada a la transformación de la educación, una educación que se construya a partir de la toma de conciencia histórica de lo que somos como colombianos y la construcción de una ética. También de eso podríamos conversar, una ética a la cual contribuyamos nosotros desde la teología, desde el Evangelio, con toda fuerza y con nuestro testimonio, pero que no sea una ética católica, sino una ética que valga para todos los colombianos, es decir, en que establezcamos con cuidado, después de haber sufrido tanto, cuáles son las cosas que nos destruyeron como seres humanos, a nosotros como colombianos, y cuáles son las cosas que nos hacen crecer como seres humanos en Colombia y como compañeros de la vida y de la naturaleza. Y esto desde el interior de nuestras diferencias culturales. Y que esto valga igual, es decir, realmente las sintamos en conciencia, igualmente si tú eres católico o eres evangélico o vienes de cualquiera de las tradiciones espirituales indígenas o afro, o si eres mujer, o si eres niño, o si eres gay o lesbiana, esto lo vamos a cumplir entre todos. Y claro, todos tenemos que alimentarnos desde nuestras tradiciones filosóficas. Para nosotros es un gran desafío y tiene mucho que ver con las cosas de la Fratelli Tutti, que, bueno, pero no me quiero alargar más en responder a la pregunta, pero quería ponerte eso. Claro que sí, precisamente cuando uno lo escucha a usted hacer una síntesis de más de 10.000 páginas, como usted mismo lo ha expresado, Padre Francisco,
le viene a uno a la mente, doctora Viviana, que indiscutiblemente eh, hay dolores, hay asuntos por sanar interiormente, desde toda su mirada tan amplia sobre las humanidades, con toda su experiencia, cómo contribuir a esa sanación personal, sobre todo en tiempos de conflicto, porque el Padre Francisco lo ha expresado, o sea, a veces estamos más preparados para la guerra que para la paz, para el conflicto que para la conversación. Esa contribución de las humanidades a esa sanación personal en tiempos de incertidumbre o conflicto como los que vivimos, ¿cómo lo plantearía usted? Muchas gracias, padre. Sí, efectivamente, como dice el padre de Ru, lo primero que nosotros tenemos que hacer como sociedad es reconocer e incorporar sin miedo la realidad de lo que vivimos. Ese es el primer paso, sin duda alguna, hacia la reconciliación. Y ahí, pues, se nos aparecen un montón de retos. Digamos que la filosofía en particular y la teología siempre ha pensado las cuestiones últimas, ¿no? Nuestras preguntas siempre son las preguntas por el sentido, las preguntas por el origen, las preguntas por el mal. Y justamente ahí, ¿no? Es donde muchas veces nos movemos, ¿no? Recordamos siempre, eso es algo que yo creo que a todos los colombianos nos tocó hasta lo más profundo, el llamado del padre de Ru a cómo permitimos que eso pasara, ¿no? Y cómo permitimos nosotros como sociedad, cómo nos pasó esto que nos pasó, pero eso también nos recuerda el lugar de la filosofía, el lugar de las humanidades y el lugar de la teología en otros momentos históricos también muy oscuros y no muy lejanos, como por ejemplo lo que pasó en Europa en el siglo XX. Entonces, tras dos guerras mundiales, era normal que nos preguntáramos si la teología tenía sentido, si siquiera filosofar tenía sentido, si hacer poesía tenía sentido, ¿no? Si después de un horror tan increíble y de un horror que muchas veces no podíamos explicar, podíamos seguir adelante, ¿no? Yo creo que nuestro conflicto ha sido también un conflicto terrible, ha sido una tragedia. El enorme trabajo de la comisión nos ha traído a la presencia de las víctimas, ¿no? Y es una realidad que irrumpe y frente a la que efectivamente ni las humanidades, ni la teología, ni la filosofía, ni la historia, ni la antropología puede ignorar. Es algo que nos interpela tan directa y tan profundamente que es una responsabilidad que tenemos que asumir. Y creo que nosotros estamos en un lugar privilegiado en el sentido que si estamos en instituciones educativas, si tenemos redes justamente como estas entre las facultades de teología, de filosofía, de facultades afines, es ahí donde podemos comprometernos y donde podemos ser esperanza nosotros también, ¿no? Lo decía el padre a propósito de la visita del Papa, llamaba a los jóvenes el Papa Francisco a ser esperanza, ¿sí? Y ser esperanza no solo significa estar esperanzados en un futuro mejor, en un futuro diferente, en un futuro en paz, sino ser actores de ese futuro. Y justamente ahí es donde está nuestra misión tan valiosa desde la educación, desde los colegios, desde las universidades. El informe nos dio insumos maravillosos pedagógicos, desde ahí se han construido otras cosas para que podamos en el aula, justamente desde el aula, construir esa memoria que es el primer paso hacia la reconciliación. Entonces, cuando decimos, nos encontramos frente a errores a veces que no podemos decir, que no podemos expresar, tenemos que recurrir a metáforas, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en ese libro maravilloso que se los recomiendo a todos de María Victoria Uribe, Cuerpos sin nombre y nombres sin cuerpo, sobre la desaparición, sobre las desapariciones en Colombia, a propósito de lo que acabamos de ver el lunes y fue este acto simbólico tan importante, ¿no? En este libro maravilloso, justamente, María Victoria explora la dificultad de la conversación, ¿no? La dificultad, lo inefable muchas veces del dolor de la guerra, de la tragedia, de qué significa para una madre perder a un hijo, de cómo en nuestro conflicto tan complejo, donde los actores se confunden, donde en un conflicto tan largo, en un momento se está de un lugar y luego del otro, donde sufren madres, donde sufren niños, donde sufren mujeres, donde sufre la naturaleza. ¿Cómo podemos acercarnos a eso? Entonces las humanidades justamente sí nos ayudan y sí son unas herramientas muy valiosas
para explorar y comprender estos fenómenos, lo cual tampoco quiere decir, como decía el padre, que lleguemos a una última conclusión o que lleguemos a una verdad absoluta o que tengamos una respuesta definitiva. Una de las grandes enseñanzas de la filosofía, y aquí pienso en mi maestro de vida y en mi compañero de vida que es San Agustín, se construye en comunidad, ¿no? Esta idea de pronto de que la filosofía es la acción de un intelectual allá escondido en su casa. No, nosotros también, de pronto así hubo muchos el siglo pasado, pero nosotros también hemos salido a la calle, ¿no? Atendiendo ese llamado que se nos hace desde el Evangelio, que hace el Papa Francisco, de salir, de ser una filosofía en salida, una teología en salida, una academia en salida, ¿no? De ir a los territorios, de no quedarnos acá en la hiperespecialización, en los libros únicamente, todo eso es fundamental, pero eso tiene, sobre todo en una sociedad herida como la nuestra, un para qué, y es la contribución primero a la construcción de memoria, al reconocimiento y a la larga tarea que tenemos por delante, que es la tarea de la reconciliación. Cuando, cuando los escuchamos, inmediatamente nos viene a la mente eso de que el ser humano no debería negarse el derecho a tener esperanza, no debería negarse el derecho a creer que las cosas pueden ser mejor aún si está en momentos difíciles. Pues bien, los invitamos a que veamos un breve mensaje de 1 minuto y medio del Papa Francisco sobre cómo entender la reconciliación en ciertos momentos de la vida. El mensaje que les invito a que compartamos brevemente en este instante. En la plaza de San Pedro, el Papa no ha querido usar el paraguas. A pesar de la lluvia, se ha acercado con calma hasta el lugar desde el que ha tenido su catequesis para la audiencia general. Luego ha empezado con una broma. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La giornata non è tanto bella, ma buongiorno lo stesso. En su catequesis ha explicado la petición del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. L'atteggiamento più pericoloso di ogni vita cristiana qual è? Lo sapete qual è? È l'orgoglio. Questo è l'atteggiamento più pericoloso di ogni vita cristiana. L'orgoglio. È l'atteggiamento di chi si pone davanti a Dio pensando di avere sempre i conti in ordine con Lui. L'orgoglioso crede che ha tutto al suo posto. E la gente che si sente perfetta, la gente che critica gli altri, è gente orgogliosa. Nessuno di noi è perfetto, nessuno. El Papa explicó que hay pecados que se ven y pecados que se enquistan en el corazón sin que nos demos cuenta y no hacen ruido. Por ejemplo, la soberbia. C'era una volta un convento di suore nell'anno 1600-1700, famoso, nel tempo del giansenismo, che erano perfettissime e si diceva di loro che erano purissime come gli angeli, ma superbie come i demoni. Una cosa brutta. El Papa avisó de que el orgullo divide a las personas porque hace que desprecien a los demás y crean que son prácticamente como Dios. Siamo debitori anzitutto perché in questa vita abbiamo ricevuto tanto. L'esistenza, un padre e una madre, l'amicizia, le meraviglie del creato. Anche se a tutti capita di attraversare giorni difficili, dobbiamo sempre ricordarci che la vita è una grazia, è il miracolo che Dio ha estratto dal nulla. Se ami è perché qualcuno all'esterno di te ti ha sorriso quando eri un bambino, insegnandoti a rispondere con un sorriso. Francisco concluyó que esta cadena de amor se remonta hasta Dios, que ha sido el primero que nos ha amado, e invitó a contemplarlo en la cruz. Cuando concluyó la audiencia, el Papa saludó al cardenal
George Allen Kerry, a quien Benedicto XVI hizo cardenal, pues es presidente del Sínodo de la Iglesia Siro-Malabar, muy presente en India. Cuando uno se acerca a este mensaje del Papa Francisco, es como si, no sé, Padre Francisco, es como si, a propósito de Francisco, es como si uno sintiera en lo más profundo que aún tenemos grandes deudas cuando de perdón se trata. Y casi siempre se ha asociado ese perdón a la restauración. Desde su experiencia no solo académica, sino pastoral y sobre todo en ese ejercicio tan hermoso y tan importante que ha realizado desde la Comisión para nuestro país. ¿Qué pensaría usted? ¿Estamos lejos o cerca de ese perdón en un país como el nuestro en estos momentos? ¿Qué podríamos decirle a quienes nos están escuchando, a sus familias, a quienes en un momento determinado piensan que esto no tiene como salida porque cada vez más aquel que no es mi amigo se convierte en mi adversario? Ese juego de egos, por así decirlo, estamos lejos o cerca desde su punto de vista de momentos de perdón. ¿Qué podemos decir al respecto, Padre Francisco? Bueno, pues Padre César, gracias por la presentación de este instante con el Papa, que me parece muy bello. Y como decías al principio de introducirlo, al traer los niños al final, nos llena de esperanza, porque esto se construye pensando en el futuro de los niños de Colombia. Para eso es este esfuerzo. Pero sí quisiera además, yo quiero hacerle unas preguntas a los teólogos sobre esto que se está planteando aquí. Yo sí creo que el Papa tiene mucha razón en que este problema de la dificultad de perdonar está muy articulado con nuestro orgullo y con nuestra soberbia. Entonces nos sentimos ofendidos y además sentimos que no podemos ceder en nuestra reputación y nos hace muy difícil aceptar la verdad de nosotros mismos, de lo que nos ha pasado y comprender que habiendo sido todos responsables de lo que nos pasó como nación, por supuesto, en formas muy diferenciadas. Una cosa es la responsabilidad de un guerrillero que secuestró o puso minas antipersona, o la posibilidad de un paramilitar que masacró, o de un político que mandó matar gente, y otra la responsabilidad de los educadores, y la responsabilidad es muy diferenciado, pero unos y otros, por acción o por omisión, somos partícipes de lo que ha pasado. Es decir, unos y otros tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar, pero necesitamos no ser orgullosos. Ahora, el perdón sí requiere, primero confesión de la verdad. Tenemos que decirnos la verdad y aceptarla con toda franqueza. La doctora Viviana estaba refiriendo a eso. Lo primero es reconocer, porque si no reconoces, además, si tú no reconoces que tú mismo eres un pecador y que tienes que empezar por pedir perdón y por perdonarte a ti mismo, pues es muy difícil entrar en este escenario. Quiero poner justamente un par de ejemplos. Uno de ellos ya se trajo. A los alemanes les costó mucho trabajo, mucho trabajo. Les tomó casi 40 años aceptar que ellos, la patria de Hegel, la patria de Kant, la patria de Bach, la patria de Gadamer, ellos eran también la patria que había asesinado a 6 millones de judíos en los campos de concentración y había lanzado a casi 30 millones, 20 millones de muchachos alemanes a matar otras tantas personas en guerras absurdas. Ellos tenían miedo de hacerlo porque tenían miedo de que su reputación quedase devastada, pero cuando lo hacen, inmediatamente lo que sienten es que su dignidad se acrecienta como nación. Ayer estaban celebrando justamente la unificación de Alemania. Se logran unir cuando logran eso y crece tanto el sentido de su propia dignidad que se convierten en los líderes de la Unión Europea.
les costó tanto a la iglesia alemana, por ejemplo. Seguramente ustedes conocen los teólogos, la carta de los obispos alemanes de hace un par de años, que a mí me impresionó mucho estudiando estas cosas, cuando ellos hacen una lectura muy cuidadosa, muy amable, pero muy crítica de la forma como se comportó la iglesia en Alemania, para decir, sí, capellanes nuestros iban con todas las tropas alemanas. Estábamos convencidos que estábamos defendiendo al Estado. Muchas veces cuando los soldados vinieron confundidos, católicos soldados, a buscar en nosotros una clarificación de lo que estaban haciendo, no encontraron una respuesta. Cuando nosotros comenzamos a saber lo de los judíos, nos parecía tan importante estar al lado de la del nacionalsocialismo para evitar que el comunismo entrara en Alemania, que eso que contaban de los judíos nos parecía que era una cosa irrelevante. Eso lo hacen con toda crudeza. Me impresionó también los jesuitas en Estados Unidos, ahora que estuve con ellos casi un año, la autocrítica tremenda que se han hecho invitando a los descendants de los esclavos, a los descendientes de los esclavos. Los jesuitas compraron esclavos, vendieron esclavos y reconociendo humildemente y pidiendo perdón y pasando a la acción y recogiendo las víctimas de los descendientes por todas partes. Eso es muy importante, porque si no, no es posible avanzar. Y si se hace, trae una inmensa alegría y una inmensa fuerza, porque siente uno que se vuelve a construir la comunidad. Yo quiero hacer una pregunta posteriormente, y es la iglesia ante los falsos positivos, pero no quiero alargarme en este momento. Quisiera por ahora solamente ir a un punto que también quisiera preguntarle a los teólogos. Yo creo a veces que el discurso teológico, algún discurso teológico contribuye a distraernos del problema. Y es, por ejemplo, cuando se trata de, cuando Jesús diciendo, cuando ustedes perdonaren, quedarán perdonados los pecados, y cuando no perdonaren, no quedarán perdonados. Eso, nosotros sacralizamos tremendamente esa palabra del Evangelio y la ponemos simplemente en el sacramento de la confesión y le entregamos el poder del perdón al sacerdocio. Yo, francamente, después de todo lo vivido, lo que siento profundamente es, no, Jesús le puso eso a la comunidad. Si la comunidad no perdona, no hay perdón. Dios no va a perdonar si la comunidad no perdona. Y lo quiero traer sobre Colombia. Si los colombianos en esta multitud católica y cristiana, bautizada, si Colombia no perdona, no va a ser posible. Dios no va a hacer un milagro en que aparezca el perdón y la reconciliación de los colombianos. Eso no existe. Dios obra el perdón a través de nosotros si la comunidad humana colombiana perdona. Si la comunidad humana colombiana no perdona, en Colombia no hay perdón. Y es un desafío que la teología tiene que trabajar, a mi juicio, muy en profundidad. Y ojalá pudiésemos también tratar un tema que es muy delicado y es de pedagogía. Independientemente de si usted votó a favor o en contra del plebiscito, todas esas cosas tenemos que ir con la historia. Yo quisiera decirles, la justicia transicional, que es la que crea la Comisión de la Verdad y la JEP y el acompañamiento a las víctimas, está toda montada, si ustedes la trabajan con cuidado, en la tradición del Evangelio. Es decir, el perdón se hace para liberarnos del pecado, para restaurar a la víctima, obliga al que reconoce el mal que ha hecho a que tiene que restaurar a la víctima y para restaurar al perpetrador. Y eso es una justicia que no es vengativa, que es misericordiosa y tiene un sentido profundísimo. Por eso es distinta de la justicia penal. Es una justicia que busca el futuro, que este país lo construimos entre todos o no hay futuro para nadie, incluso con los que pecaron más de cualquier lado. Y en este momento en que estamos acercándonos a las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, es muy importante que la Iglesia nos ayude a una pedagogía de la justicia restaurativa, de la justicia no vengativa. ¿Por qué yo me pongo de parte también del perpetrador cuando él ha reconocido, para acompañarlo en su conversión?
porque también para él es muy difícil. Acompañar al militar que ha reconocido que asesinó jóvenes inocentes, para poner un ejemplo crudo. Y esto va a pedir muchísimas cosas. Y el país se puede reventar cuando las personas que fueron secuestradas encuentran que le dan solamente 8 años a las FARC. Y el país se puede reventar cuando los grupos de derechos humanos vean que a los militares que reconocieron, pero que fueron asesinos de falsos positivos, les dan solamente 8 años. ¿Me comprenden? Porque esto es una cosa muy honda. La justicia restaurativa tiene una dimensión espiritual brutal, que por supuesto no podemos esperar que la generen los magistrados de la JEP. Ellos no son, ellos no están en lo que estamos nosotros, en jugarnos la vida por los demás desde el Evangelio. Perdón lo largo. No, 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 es que usted ha utilizado un tema que es absolutamente importante y que sería como de muy buen calado complementarlo con la doctora Viviana, y es precisamente ante esa violencia histórica, la justicia restaurativa cumple un papel fundamental, doctora Viviana, porque es que si no, ¿cómo más entendernos como seres humanos si no es la capacidad de humillarnos, doblegarnos para hacer sentir al otro que le podemos devolver con nuestra capacidad de perdón, inclusive todo lo que había perdido? ¿Cómo entender esa justicia restaurativa en tiempos como esto desde todas esas posturas que ya el Padre Francisco ha planteado, pero también con todo ese bagaje que nosotros conocemos no solo desde lo filosófico, sino también desde el derecho mismo, esa justicia restaurativa, hacia dónde nos podría llevar, si la apostáramos a ella, por supuesto? Sí, me devuelvo un momentico al mensaje del Papa Francisco, que también nos conecta bien Ujú. con la cuestión y que tiene que ver justamente con el orgullo. Ese es un mensaje profundamente agustiniano. La preocupación, las grandes preocupaciones de Agustín, y en eso también Agustín es muy platónico, son la justicia, ¿no? La posibilidad de una sociedad justa, ¿no? Cómo llegar a tener una sociedad justa y cómo hacerse primero una persona justa, cómo tener un alma justa, ¿no? Y en esta preocupación, lo que Agustín ve es el peligro que siempre está presente de la soberbia, ¿no? Llama a la soberbia un monte luminoso. Entonces dice, podemos tener toda la preparación que queramos, saber mucho de filosofía, saber de historia, saber de un montón de cosas, pero nos acercamos de pronto a lo que él llama un camino seguro, en un camino que además esta imagen yo la pongo siempre, el camino está hecho para caminar, ¿no? Esa es la acción del cristiano, el caminar. Este camino, pero de pronto hay un monte luminoso, ¿no? Que nos promete muchas bellezas y es el monte de la soberbia. Entonces, por supuesto que hay una serie de hechos, ¿no? Oscuros, complejos, opacos, que no necesariamente, como dice el padre, se pueden tipificar en sentido de decir es este delito o es este otro delito, o tenemos un montón de delitos que se superponen, porque lo que tenemos es la complejidad de lo humano, prácticamente al desnudo, ¿no? Una situación en la que de pronto nos preguntamos cómo es posible que esto pase, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Entonces muchas veces decimos, pensando en términos de la responsabilidad y del castigo que se debe asumir, decimos, claro, entonces para este tipo de delitos la responsabilidad es esta o el castigo debería ser este, o cuando pensamos en términos de restauración esperamos que sea igual. Y fíjense que así hayan pasado siglos, parece que no superáramos como sociedad, ¿no? La idea de la ley del talión y que entonces digamos, pero si la justicia, si no va a haber realmente justicia, porque esto no me parece justo, si lo que yo considero es que si perdí a un miembro de mi familia, entonces la otra familia debe perder un miembro, pues así no vamos a lograr nunca la reconciliación, efectivamente, ¿no? Pero eso parte del reconocimiento y de la humildad, ¿no? Que es la gran enseñanza. Eso es lo que para Agustín, en primer lugar, llega como la gran iluminación del Evangelio y es, debo ser humilde. No importa cuánto sepa, cuánto estudie, cuánto crea que sé de derecho, que sea un juez, que sea un maestro, que sea un lo que sea, la humildad es lo que debe moverme en ese camino de reconciliación y reconocimiento del otro como un otro.
porque lo que hemos perdido también o lo que perdimos en algunos momentos en nuestra sociedad es el reconocimiento del otro. ¿No? Hablamos incluso de cosificación. Muchos nos hemos preguntado cómo es posible que yo hable de cifras, ¿no? Con crudeza y decir se dieron tantas bajas o este número de personas cuando estamos hablando de seres humanos, pero eso también parte de la salida de nosotros mismos, de nuestro eje, y por eso lo más importante es reconocernos como lo que somos, esencialmente seres vulnerables, ¿no? Y que esa vulnerabilidad, que esto es lo impresionante también, no es ajena a Dios, ¿no? Porque siempre decimos, claro, hay una distancia inconmensurable entre Dios y su criatura, pero ¿qué pasa en el cristianismo? Que es lo absolutamente maravilloso y escandaloso del cristianismo, que Dios se hace vulnerable en el Hijo, ¿no? Y esa es la prueba máxima de humildad que debe ser la guía y el camino para nosotros también en el reconocimiento de la vulnerabilidad nuestra y del otro y de los otros, para volver a lo que decía el padre al principio y de la diversidad y de las dificultades que tenemos en la comprensión, pero es de ahí de donde tenemos que partir para pensar de verdad en una justicia que efectivamente tiene una dimensión espiritual y no se puede, no la podemos reducir a nuestras comprensiones digamos, legales de justicia o nuestras comprensiones del derecho, a lo que consideramos que debería ser, porque es la única manera. Y lo hemos visto en procesos de paz muy complicados en otros países, el ejemplo de Sudáfrica, por ejemplo, el ejemplo de Alemania, el ejemplo de Irlanda, en sociedades fracturadas, cómo es que tejemos de nuevo, ¿no? Cómo es que logramos la conversación, el diálogo roto, que solo se da en el reconocimiento del otro como un ser sintiente, sufriente, vulnerable, etcétera. Entonces creo que ese es el camino para una justicia de restauración que tenga una dimensión espiritual y que efectivamente nos permita ir más allá de muchas de las ideas que tenemos preconcebidas de cómo debería ser una paz. No hay una paz ideal, por supuesto, no hay es una paz que se construye, que tiene efectos, que es imperfecta, porque imperfectos somos nosotros de entrada. Entonces, pretender algo que sea ideal, pues simplemente no corresponde a lo propio de lo humano, que es lo que está en juego. Cuando, cuando nos pensamos en esa idea de justicia que va más allá simplemente del derecho, de lo constitutivo, le viene uno a la mente, Padre Francisco, esa expresión que usted usaba ahorita cuando se refería a que el perdón indiscutiblemente es perdón en comunidad. Y aquí aparece un momento muy importante de la reflexión, y es la iglesia es comunidad. Y en esa iglesia hay coinonía y somos comunidad porque hay comunidad entre diversos que descubrieron no solamente a través del informe, sino hoy a manera de mensaje, desde el magisterio, desde el quehacer teológico, pero también desde el quehacer de las humanidades, ese papel que llamémosle el deber ser, porque históricamente ya ha sucedido algo, ese deber ser de la iglesia ante las situaciones como las que se descubrieron en el informe y que van a contribuir un poco para que en este diálogo, conversando por nuestro país, podamos sentir que efectivamente la iglesia qué papel cumplió. Ya usted abrirá un abanico, pero sobre todo ese deber ser de quienes hacemos parte de la iglesia en todo el sentido, incluyendo los laicos, por supuesto, el pueblo de Dios, y ese quehacer para que efectivamente pueda haber mejores días por venir. Gracias, Padre César. Mira, efectivamente ustedes no van a encontrar un trabajo teológico ni una reflexión teológica Claro. en el informe de la comisión. Quiero advertirles y por eso es tan importante que esas páginas sean tomadas por los teólogos y sometidas a una visión de profundidad. Entre otras porque de los 11 comisionados, la única persona de la iglesia era mi persona. Y ni siquiera, por lo menos la mitad del grupo, ni siquiera eran creyentes. Y de tal suerte que, pero sí eran todas personas con un gran sentido de la entrega a las víctimas del país que desde muchos lugares habían venido luchando por el ser humano.
Pero sí a la pregunta, por supuesto, nosotros invitamos a la iglesia y a los líderes espirituales a, a la construcción colectiva de una ética y de una moral que nos lleve a construir juntos comunidad. E invitamos a la iglesia particularmente a ser ese símbolo de construcción de comunidad entre todos. Y yo quisiera aquí llamar la atención, entre otras de cosas que yo las retomo ya cuando hablo con mis hermanos y hermanas al interior de la iglesia. El primero lo había traído ahora Viviana, que es realmente la virtud de la vulnerabilidad, de dejarnos impactar profundamente por el sufrimiento del otro, que es tan hondo en la Escritura. La primera pregunta de Dios en el Antiguo Testamento: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? Y que en alguna forma ustedes son mucho mejores en esto, los teólogos y los escrituristas, pero atraviesa toda la Biblia por todas partes, y en Jesús se convierte en una verdadera pasión de Dios por el ser humano, y pasión de Dios por el ser humano pecador, por el ser humano en su complejidad y en su tragedia, por un Señor que no juzga al ser humano, sino que da la vida por el ser humano. Yo creo que esa es la gran pasión de Jesús, pero absolutamente vulnerable. Y en esta parábola tan bella que el Papa vuelve a retomar a cada rato del hijo, perdón, la parábola del hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, porque exactamente, porque lo que pone en evidencia eso, y además Jesús lo pone con mucha fuerza, es cómo le sacamos el cuerpo al sufrimiento humano. Y lo pone en una forma pues muy fuerte. El sacerdote le saca el cuerpo seguramente porque tenía que ir a cumplir en el templo con alguna cosa. Todos hemos predicado sobre eso. El académico le saca el cuerpo porque está ocupado y es un samaritano el que se llena de compasión, se siente vulnerado, se siente golpeado por el sufrimiento del otro. Y yo creo que esto es una cosa que debe ser de lo más propio pero no solamente vulnerado por la víctima física, por el muchacho que se quedó sin piernas, por una mina antipersonal y por su mamá, y vulnerado por el perpetrador, por el pecado que hubo, por los que metidos en la guerra llegaron a esa barbaridad. Hermanos nuestros también colombianos. Esto es muy importante, llegar a penetrarlo. Y aquí voy a poner una pregunta. Yo sé que es incómoda y muy dura, y fue dura para los obispos cuando se los dije en la conferencia episcopal, pero miren esto. La JEP, ahora que está ese tema y hay otros temas muy duros, las brutalidades que hizo la FARC con los secuestros, con el abuso a los niños, con llevarse por lo menos 18.000 niños a la guerra, pero me voy a centrar en esto un minuto para una reflexión. La JEP puso ese número de 6.450 falsos positivos. Nosotros nos fuimos unos años un poco más atrás y vemos que son más de 8.000. Es decir, y lo duro del falso positivo es el muchacho que no era de izquierda, no tenía nada que ver con la guerrilla, fue cogido porque era un nadie. Estaban seguros que nadie iba a reclamar por ese muchacho. Y lo llevaron a la montaña, lo asesinaron en frío, lo presentaron como un guerrillero dado de baja en combate, recibieron premios por eso, con esos estímulos se estimuló seguir haciendo esta barbarie. Pero en todas las brigadas del ejército colombiano hubo falsos positivos, y en todas las brigadas había capellanes católicos. Y es básicamente un ejército católico donde la estatura moral del ejército estaba en manos de nosotros. En nuestra diócesis castrense, que es considerada como la mejor, o si no la segunda mejor diócesis castrense del mundo. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo fue posible? Porque nosotros no encontramos nada, ninguna expresión de parte de la iglesia para decir, esto está ocurriendo, esto hay que atajarlo, esto no puede seguir. O una queja ante el presidente de la República, un reclamo moral profundo. Es una pregunta muy honda.
porque si era la iglesia, y esto lo traigo yo, me duele también a mí, y no lo traigo para criticar a las diócesis castrenses, sino para que reflexionemos cómo nos pasan estas cosas. ¿Cómo es posible que la iglesia era, dijésemos, en la diócesis castrense, los capellanes, la encargada de mantener el estatus moral de esos hombres que muy disciplinadamente los obligaban a ir a misa, entre otras? No los sacerdotes, sino los coroneles. ¿Cómo es posible que teniendo eso, ante un crimen de semejante gravedad, pues la entidad encargada de mantener el referente moral, si se encuentra con una cosa de estos, el ejercicio de la autoridad moral tiene que ser por lo menos tan grande como la magnitud del crimen? Eso era para una explosión moral de parte de la iglesia, con mucho coraje. Y no hubo nada. Nos cogieron de sorpresa con la brutalidad de lo que había acontecido. Y yo lo traigo porque fue un problema de falta de vulnerabilidad. No nos dábamos cuenta de del dolor de las madres, del grito, de los sufrimientos que había, de la confusión de los perpetradores que estaban allí dentro. ¿Qué nos pasó? Porque yo a veces pienso que nosotros en la iglesia, mis queridos teólogos, ayúdenme a pensar en esto, pero yo siento que nos distraemos de lo más importante, que incluso la forma como trabajamos a veces la teología y la eclesiología, nosotros nos quedamos, en lugar de quedarnos pegados del ser humano y de abrirnos a la vulnerabilidad total. Creo que es la primera virtud para poder hacer ética en el Evangelio. Nos refugiamos en cuestiones que no tienen ninguna importancia, pero que además nos pierden. Nosotros somos verdaderos idólatras, no idólatras de imágenes, porque pues prácticamente eso no lo hacemos, aunque a veces sí hay mucha cosa de idolatría en la imaginería. Que la imagen se nos vuelve más importante que un ser humano, pero también se nos vuelve idolatría la liturgia. Quiero ser franco en esto. Se nos vuelve idolatría los trapos, como dice el Papa en algún momento en la Evangelii Nunciandi, en la gloria, la alegría del Evangelio. Se nos vuelve, y pensamos, como se les volvió a los judíos, hicieron de la ley un ídolo. Y nosotros pensamos que esas cosas, lo que hacemos con los santuarios, lo que hacemos no, es el ser humano lo que le importa al Señor. A mí me impresiona mucho, y excúsame que me alargo, pero déjame decir una cosa más. A mí porque eso hay que meternos en la comunidad. Cuando Jesús dice, si tienes un lío con tu hermano y estás celebrando el sacrificio, si estás celebrando, en los tiempos de ahora, si estás celebrando la misa, seamos francos. Si estás viviendo el momento del culto y te das cuenta que no te has reconciliado con tu hermano, que tus hermanos no se han reconciliado, suspende el culto, suspéndelo y ve primero a que tus hermanos te reconcilien. Claro, porque para el misterio de Dios en Jesús, lo que importa son los hermanos y el culto es el momento de la celebración de eso, que es tan La importante. unidad. Bueno, creo, mi querido padre César, que tú puedes hablar mucho más de esto que yo, que No, eres un claro que decano de sí. teología. No, Pero pero y lo mismo eso, Viviana, que es una especialista del San Agustín, pero yo quiero ponerles, estos son dolores que yo traigo de la comisión, y de eso, queriendo y con todo el alma a mi iglesia. pero de eso se trata, Padre Francisco, porque aquí estamos convocados, toda la comunidad, pero sobre todo convocados a través de esa red de facultades de teología, instituciones e institutos de teología para pensar no solo desde el pregrado, sino desde el posgrado. Usted nos ha hecho una invitación y es precisamente cómo ese documento lo podemos llevar a la práctica. Y eso nos pone a pensar, doctora Viviana, en aquella expresión que ya el Papa Benedicto XVI en el año 2005, cuando por allá cerquita, cuando hablaba sobre esa dictadura del relativismo, más adelante se hizo una reflexión que va a ser parte de una pregunta que también acá nos están escribiendo quienes están conectados, y es
que indiscutiblemente en la vida el Papa Benedicto nos hizo una pregunta y es, ¿existen en su vida principios no negociables? Y eso nos pone a pensar en la siguiente pregunta que nos comparten a través del chat, y es en ese tema de la grandeza de la paz grande. ¿Eso se puede construir desde la llamada ética de los mínimos o es necesaria una paz de los máximos? Eso desde la ética cristiana, desde la ética de la reconciliación, conectando con ese sentir tan hermoso que sale desde el corazón del Padre Francisco para decirnos, es que hay un dolor, pero ante ese dolor debe haber también una manera de abordarlo. ¿Cómo hacerlo desde la ética, querida Viviana? Gracias, padre. Yo pienso en Fratelli Tutti y pienso justamente más de si nos vamos con el tema de la ética contemporánea y de las propuestas contemporáneas. Yo creo que ahí hay una fuerza, sobre todo para la tarea a la que nosotros estamos llamados. Yo creo que en la Fratelli Tutti hay una fuerza muy importante y es la de entender que fundamentalmente somos hermanos y hermanas, ¿no? Independientemente de las diferencias y que estamos llamados a la solidaridad y a la construcción común. Yo creo que ese es el punto de partida. La pregunta que ponía el padre de Ru sobre efectivamente cuál es nuestra responsabilidad como sociedad y como iglesia, pasa claro por ese reconocimiento y por la pregunta de cuáles son las condiciones que hacen que en una sociedad, ¿no? La inhumanidad se vuelva una eventualidad de lo humano. ¿Cómo es posible que perdamos la humanidad, que deshumanicemos al otro? Y esa tiene que ser la pregunta ética fundamental. Mejor dicho, tenemos unos hechos, pero frente a esos hechos, más allá de su complejidad, de su oscuridad, de su opacidad, de la incapacidad de la comprensión, de la diferencia de las posturas, etcétera, lo que no podemos permitir, ¿no? Volviendo al libro de María Victoria Uribe, es que estemos como en un espejo de esos de los interrogatorios donde a cada lado uno está con su verdad y no nos oímos. ¿No? Tenemos que buscar esa fractura, tenemos que hacer esa fractura para empezar a oírnos y desde ahí construir una ética y tomar una posición ética que como sociedad nos permita la reconstrucción, ¿no? Y justamente volviendo al tema que nos convoca, yo creo que en las humanidades tenemos herramientas justamente para introducir otros ritmos en las relaciones sociales, ¿no? Unas relaciones sociales que están inmersas en unas lógicas productivas, instrumentalizadoras, que no nos dejan reconocernos, vernos vulnerables, reconocer al otro, sentir el dolor. Entonces yo creo que ese es el fundamento de una ética del reconocimiento que es hacia donde debemos dirigirnos. Cuando, cuando uno piensa en eso, uno quisiera sentir que debería haber un mensaje muy existencial. Y es por eso que antes de pasar al último momento en el que, a partir de las preguntas también que nos han suscitado en el chat, quisiéramos compartir esos desafíos a los que están y estamos todos abocados. Una invitación para una reflexión sobre qué es realmente lo que, ese deber ser de lo que nos convoca en la vida y lo que nos debería convocar en todo momento, en este momento. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if
quizá más apuestas de este tipo nos hagan mejores seres humanos, porque a veces da la impresión que somos seres humanos, pero no siempre lo humano se nos nota, ¿cierto? Lo humano se nos sale. En ese orden de ideas, Padre Francisco, eh, finalmente, como para, pues aquí nos quedamos, esto es delicioso, es una oportunidad maravillosa, imagínense, siempre hemos estado allí más de 80 conectados, sintiendo cómo todo esto nos va a ir aportando, más que llegar a conclusiones, eh, pensaríamos esos desafíos que nos quedan, no solo como iglesia, sino también para ciencias como las que nos convocan acá. Usted eh, tiene un púlpito maravilloso y son docentes y estudiantes de nuestras facultades en el país, donde está ahí también conexión con el CELAN, con la conferencia episcopal, desde su delegación de la doctrina social de la iglesia, todo ese quehacer, esos desafíos que nos quedan a los seres humanos cuando pensamos en qué hacer para que este país, que probablemente o no elegimos o lo que haya sido, pero en el que vivimos y el que amamos, sí, realmente pueda ayudarnos a sentirnos mejor en él y sobre todo posicionados. ¿Qué decir sobre eso a nivel de desafíos finalmente, Padre de Ru? Pues yo quisiera, gracias, yo quisiera invitarles a que realmente construyamos teología y filosofía y también propuestas para el país a partir del sufrimiento de nuestro pueblo. Eso es lo primero. Y que al sufrimiento de nuestro pueblo no se accede a través de lecturas, simplemente son importantes, por supuesto. Se accede a través del contacto directo con la gente, de las relaciones primarias, de amistades con el sufrimiento humano y a través de la oración en silencio, para beber interiormente ese sufrimiento hondísimo y apropiárselo de él. Segundo, que no tengamos miedo de decir la verdad de las cosas, como se dieron en el país, como se han dado, decirlas con todo coraje y decirlas no para juzgar a las otras personas, nosotros no somos jueces, pero sí para que las cosas queden claras. Obvio que al decirlas se ponen en evidencia responsabilidades históricas, responsabilidades éticas muy profundas, e invitemos a los perpetradores a reconocer esas responsabilidades. La responsabilidad jurídica es de los jueces, si usted es culpable o no es culpable, pero aquí hay cosas que tenemos que encarar juntos. Después yo quisiera invitarles a que la verdad es muy difícil de manejarla y entonces somos nosotros como filósofos y como teólogos los que tenemos que hacer esa combinación que es tan dura. ¿Cómo hacer que esas verdades tan duras, en lugar de que se nos vuelvan cáusticas, en lugar de que acrecienten los odios y las rivalidades y los apetitos de venganza, las sepamos manejar de tal manera que convoquen desde todos los lados a la comprensión, comprendamos qué fue lo que pasó, quiénes somos nosotros y cómo podemos construir juntos la comunidad reconciliada que el Señor quiere de nosotros? Hoy estaba justamente en las lecturas del día de Dios que nos reconcilió primero a nosotros. Eso es inmensamente importante. Y finalmente, yo sí quiero también invitarlos a que la iglesia vuelque como que de la profundidad del Evangelio, que eso es la Fratelli Tutti, volvamos a jugar en el escenario de lo público, pero no como lo hicimos equivocadamente, pues íbamos buscando, la iglesia siempre está en búsqueda, en los tiempos de la violencia que nos pusimos de parte de un partido político. Nosotros no estamos para eso, nosotros no somos para resolver con qué partido político vamos. No, nuestro problema es un problema hondísimo de la ética grande que es: vamos a cuidar la pasión de Dios, que es el ser humano en la naturaleza, y vamos a cuidar de las generaciones futuras, de la vida en las generaciones futuras, y por eso esta tierra tan bella. Y en torno a eso hacemos nuestra contribución a una ética pública, pero tenemos también un espíritu profético, libre
nosotros no somos políticamente, como decíamos nosotros en la comisión, no somos políticamente correctos, porque nosotros no estamos con ningún partido. Nosotros estamos en que construyamos esto humanamente. Y humano, habría que quitarle cualquier sabor político a eso humano, porque ahora también se habla se carga, los políticos tratan de apoderarse, ¿verdad?, de las expresiones. No, es la vulnerabilidad del ser, la dignidad de las personas. Y que seamos muy serios en eso. Y basta, mi querido padre César, yo no tengo más que decir que eso, y les No, agradezco porque mucho como la le ocurre a invitación. usted, mi querido padre Rus, es una cosa maravillosa poder tener el gusto y el placer desde toda su experiencia, desde todo su sabiduría y su pastoral, porque este es un ejercicio pastoral lo que se hace allí. Y eso nos lleva finalmente, doctora Viviana, como a esa reflexión. O sea, la academia, eh, o sea, los académicos tenemos mucho que decir porque a veces da la impresión que nos quedamos en el aula y que nos da, y eso de salir y lo que ya el Papa Francisco decía de callejear la fe es callejear también la academia, es callejear Claro. también la teología, es para parasearlo a él, para decir, venga, y en esa construcción de país, ¿dónde está ese aporte desde las humanidades? ¿Cómo debería notársenos? Sí, efectivamente, como lo decíamos al principio, padre, estamos en un lugar privilegiado porque tenemos ahí, aquí de hecho veo con mucha alegría a muchos de mis estudiantes, tenemos personas comprometidas, ¿no? Quien estudia filosofía, quien estudia teología, son personas con un compromiso profundo con la espiritualidad, con la búsqueda de sentido, con la comprensión. Y en ese escenario tan maravilloso es justamente donde podemos mostrar cómo estamos comprometidos todos con la formación de ciudadanos para la paz, de jóvenes para la paz, de personas para la paz, ¿no? De esa esperanza de la que hablábamos que yo veo en mis estudiantes, que yo veo en la imaginación, en la riqueza de la imaginación, podemos imaginar otros mundos posibles y ahí hay algo muy bonito que se da en ese salir de las aulas y es todo lo que podemos aprender de las comunidades, ¿no? De lo que podemos aprender de nuestras mujeres, de los colectivos de mujeres, de los colectivos de las víctimas del conflicto, de los colectivos de las personas que han logrado resignificar los espacios de violencia. Acá tenemos un proyecto maravilloso que es el PPU de Paz y Reconciliación y hemos podido acompañar a comunidades en el Meta, en Vista Hermosa, por ejemplo, y ver cómo un puente que había sido durante mucho tiempo el símbolo de la división, de los dos bandos, de la violencia, del horror, de la desaparición, ahora es un símbolo de reconciliación, un puente que de nuevo conecta. ¿No? Y a eso estamos llamados, a tender puentes, a conversar, a hacer esa labor que la filosofía ha hecho desde siempre, ¿no? Que llega a su punto máximo con Platón, que es el diálogo, pero a un diálogo en el que realmente logremos establecer unas condiciones para la conversación. Y ahí está nuestra función, ahí está nuestra misión, y yo creo que tenemos que seguir trabajando con ganas y con esperanza para lograr eso. Cuando, cuando los escucho, pienso en nombre de todas las facultades de teología de la cual tengo ahora el honor de presidir en la asamblea, de las facultades de teología de nuestro país y reitero que allí está América Latina presente con el CELAN, que allí está la conferencia episcopal con su delegación, por supuesto, y todas sus comisiones de doctrina social, en esa responsabilidad que tenemos cada vez que nos paramos frente a otro ser humano y somos capaces de tocar sus vidas, de transformarlas desde el quehacer académico mismo y sobre todo cómo nos dejamos transformar de ellos. Por eso, una invitación final. ¿Qué tal si en nuestra vida cotidiana y en nuestro quehacer no nos tocaran a nosotros esas palabras que ya llamaba la atención Voltaire cuando hablando sobre la vida monacal decía, entran sin conocerse, viven sin amarse, pero mueren sin llorarse? Que no sea así entre nosotros, que algo nos diferencie. No, no estamos llamados seguramente a creernos perfectos y nunca lo seremos. Por eso empezamos con ese mensaje del Papa Francisco, porque quizás lo perfecto no es tan humano como a veces creemos. El saber que si el otro no es mi amigo, eso no lo convierte en mi enemigo,
que lo diferente cada vez más nos enriquece más, pero sobre todo que podemos hacernos una pregunta allí reiterativa. Y cuando hablamos de la búsqueda de la verdad, quizá tengamos que recordar finalmente, padre de Rui y Viviana, a, a von Balthasar cuando decía que la verdad no es una, sino que la verdad está en uno. Sí, que sea una oportunidad maravillosa, que sea este primer ejercicio, gracias a quienes se han conectado, gracias a quienes nos han permitido compartir esta experiencia con estos maravillosos seres humanos aquí presentes, la doctora Viviana, el padre Francisco de Rú, porque es eso, comunicamos lo que hay dentro y cuando se comunica lo que hay dentro, solo tiene que salir cosas hermosas, porque eso somos los seres humanos. Y lo demás, esas cosas que nos apean, que no siempre nos dejan mostrar lo mejor de cada uno, tiempo es lo que tenemos. Entonces, quizás empezar ahora sea un buen momento. ¿Qué tal un perdón a alguien en no seguir perdiendo a otros por orgullo, en ir donde quizás aquel a quien he visto diferente y no siempre he reconocido como mi otro, a manera de Levinas y cosas por el estilo, estaremos siempre a tiempo? Porque cuando de seres humanos se trata, lo decía la doctora Viviana, si hay alguien capaz de vulnerarse a sí mismo para mostrarnos la grandeza de Dios en lo humano, fue la persona de Jesús. Que este quehacer sea el inicio de muchos buenos momentos. Así es que, doctora Viviana, padre Francisco de Ruz, mil gracias. Y a ustedes por permitirnos llegar a todos sus diferentes escenarios a través de este conversatorio de país. Que hayan iniciativas cada vez más. Esta no es la primera, bueno, esta es la primera, no es la única, para que cada vez más pensemos y que el país sepa que aquí hay un puñado de teólogos, de laicos, de iglesia, de filósofos, de humanistas, tratando de reflexionar para aportar en algo a la construcción de país. Mil gracias por conectarse con nosotros y los esperamos en una próxima oportunidad para un conversatorio de este tipo. Padre Francisco, Viviana, mil gracias por estar aquí. Gracias, padre. Y una buena Gracias, noche para padre todos. Ru. Gracias, gracias, Padre César, gracias, Viviana. Un abrazo Faltaba para más a todos. ustedes. Un Un abrazo y mil abrazo para ustedes bendiciones. también. Gracias por esos aportes Gracias tan por la maravillosos. invitación. Seguimos en contacto. Celebro esta Así sea. iniciativa enormemente. Gracias, Viviana.